Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karen de Diego, tengo 20 años, soy técnica en sistemas y tecnóloga en producción de multimedia. Soy profesora del Colegio Cardenal Sancha de Cúcuta, me caracterizo por ser una persona alegre, me gusta la música, amo la fotografía y estoy estudiando ingeniería en sistemas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Algoritmos tiene dos divisiones. La primera son las actividades correspondientes al 75%. Consta de 5 actividades, pero dos momentos de la evaluación, una inicial y una intermedia. En la inicial encontramos la unidad 1, que es la introducción a la programación. Tenemos taller en reconocimiento inicial. Esta es de tipo individual e inicia el 24 de agosto y finaliza el 6 de septiembre. En la intermedia encontramos 5 actividades. La primera es la unidad que consta de la unidad 2 de algoritmos y estructura de datos. Es el taller de fundamentos de programación, es de tipo actividad colaborativa, inicia el 7 de septiembre y finaliza el 4 de octubre. En la unidad 3 encontramos la etapa 3, que es el taller de instalación y configuración al entorno del desarrollo, que es instalar el entorno de desarrollo Visual Studio y su lenguaje de programación C++. Esto es de tipo individual, inicia el 5 de octubre y finaliza el 18 de octubre. En el tercer momento encontramos el lenguaje de programación, dos talleres. La etapa 4, que es el taller de lenguajes de programación de codificación de ejercicios. Esta es colaborativa, inicia el 19 de octubre y finaliza el 16 de noviembre. Y la etapa 5, como lección evaluativa de programación de computadoras, presentar la lección evaluativa sobre la programación de la computadora. Este es de tipo individual, inicia el 17 de noviembre y finaliza el 29 de noviembre. Además, las actividades correspondientes al 25% es una, que es el momento de la evaluación final. Es de la unidad 3 y es el taller de evaluación final, pues de todo lo visto en el semestre. Esto es de tipo actividad individual, inicia el 30 de noviembre y finaliza el 13 de diciembre. La programación es un proceso por medio del cual se diseña, se codifica, se escribe, se prueba y se depura un código básico para los computadores. Ese código es el que se llama código fuente. Pero bueno, ¿cuáles son sus principales características? El código fuente es característico y único, que está diseñado para una función o un propósito determinado, que nos sirve para que una máquina o computador se comporte de una manera deseada. Sobre los últimos 50 años, los idiomas que programan han evolucionado del código binario de máquina a herramientas poderosas que crean las abstracciones complejas. Es importante entender por qué los idiomas han evolucionado y qué capacidades los idiomas más nuevos nos dan. En 1940 se origina el lenguaje de programación Punchet-Card. Fue originado por el científico Charles Babbage, el cual los programas y los datos para el motor analítico mecánico eran entradas por agujeros de tarjetas de papel. En 1938 se originó el lenguaje de programación Plan-Calcul. Fue originado por Konrad Zuse y era un idioma que programa para la primera computadora binaria programable, más conocida como el Z3. Después de completar el ENIAC, los diseñadores supieron que la próxima computadora tuvo que almacenar los programas internamente antes que entrar las instrucciones de uno a uno. Esto fue en 1946. Fue creado por Edgar Mauchly y von Neumann. En 1954 se creó el lenguaje Fortran por John Backus. Era un idioma desarrollado para matemáticos, científicos e ingenieros. John Keaveney y Thomas Kurt en 1954 crearon el lenguaje de programación BASIC, el cual era una introducción de un lenguaje de programación que fue diseñado para los estudiantes de ciencia aprender los conceptos de programación. A 4 años siguientes, en 1968, Niklaus Wirth creó el lenguaje de programación Pascal.
Era un lenguaje de alto nivel y académico que fue desarrollado en el tarde 1960. Dennis Ritchie, en 1969, creó el lenguaje de programación C, el cual era un lenguaje de programación de alto nivel creado en los laboratorios de Bell Labs para desarrollar Unix a su forma más repleta. En 1980 se crea el C++. Este lenguaje de programación fue creado por Bernhard Strautrup. Es popular, incremental, la inversión tradicional de C, combinado con conceptos orientados al objeto. En 1994, James Gosling crea el lenguaje de programación más conocido como es el Java. Es un lenguaje de alto nivel desarrollado por Sun Microsystems, diseñado para equipos portátiles. Entonces se modificó para aprovecharse de la web. En la actualidad hay más de 100 lenguajes de programación diferentes. En este momento no los definiré porque son demasiados, pero sí hablaré de los más importantes y para qué se utilizan. El lenguaje de programación HTML es un lenguaje en el que se crean las páginas web, por ejemplo, que básicamente es un conjunto de etiquetas que sirven para definir el texto y otros elementos que puedes ver en las páginas web. El lenguaje de programación SQL, más conocido como SQL, está creado para realizar consultas a bases de datos, principalmente. SQL son las siglas de Structured Query Language, o sea, lenguaje estructurado de consultas, y se utilizan para páginas web y también para aplicaciones de ordenadores para manejar datos sobre todo, introducir datos, actualizar datos, eliminar o seleccionar datos. El lenguaje de programación Java, probablemente este podría ser el favorito de más de uno, ya que ese lenguaje es utilizado para programas punteros como herramientas, juegos y aplicaciones. Este lenguaje de programación se utiliza en miles de millones de dispositivos móviles y aparatos de televisión. El JavaScript seguramente también te suene algo conocido, ya que es otro lenguaje utilizado para crear pequeños programas encargados de realizar acciones y dar interactividad dentro de una web, como por ejemplo para crear efectos especiales, para definir interactividades con los usuarios y para crear efectos en los textos. El lenguaje de programación C. Este lenguaje de programación está orientado a los sistemas operativos y es muy eficaz. Con él podemos crear softwares de sistemas operativos como Windows o Linux y también para crear aplicaciones. El lenguaje de programación XML es también un lenguaje de etiquetas como el HTML, pero a diferencia de este, el lenguaje XML separa el contenido de la presentación, es decir, XML se preocupa del significado del texto que define HTML. PHP es un lenguaje de programación similar a HTML. Nos sirve fundamentalmente para páginas web y se puede combinar para el lenguaje HTML. El lenguaje de PHP se basa en los scripts, que es el guión de órdenes o instrucciones que recibe el servidor de una página web para leer su código fuente. El lenguaje C# es un lenguaje orientado a objetos elegantes y con seguridad de todo tipo, que permite a los desarrolladores compilar diversas aplicaciones sólidas y seguras que se ejecutan en .NET. Puede utilizar C# para crear aplicaciones clientes de Windows, servicios web XML, componentes distribuidos, aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones de base de datos y muchas cosas más. Un lenguaje consta de reglas que ayudan a las personas que lo conocen a dar un mensaje. Por ejemplo, el idioma español al ser escrito necesita cumplir ciertas reglas ortográficas para poderle dar estructura y homogenización. De no ser así,
El mal uso del lenguaje podría dañar el mensaje. En los lenguajes de programación también son necesarias ciertas reglas que le dan una estructura a nuestros programas. Estas reglas son las buenas prácticas de programación. 3 de ellas son escribir sus programas de sencillo, ya que esto a veces se conoce como mantenerlo simple. 2. Leer los manuales y la de su lenguaje. 3. Utilizar comentarios. No importa qué sencillo o absurdo parezca. Un código que quedó claro hace un año, ahora puede ser muy oscuro. C# no se debe confundir con los lenguajes de programación C o con C++. Este, en realidad, es un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado por Microsoft en el año 2000 para competir con Java. No importa si es mejor o peor el lenguaje que el desarrollado por Sun, porque lo cierto es que es un lenguaje cada vez más demandado por las empresas. A continuación, les mostraré cuál ha sido la evolución del C#. El C# inició con C# 1.0, el cual Microsoft liberó la primera versión con Visual Studio 2002. El uso de este código manejado fue introducido en esta versión, ya que fue el primer lenguaje que el developer adoptó para construir aplicaciones .NET. El C# 2.0 entró con la versión de Visual Studio 2005. Se liberó la versión 2.0 en el lenguaje. Como novedades podemos ver lo siguiente: Generics, Anonymous Methods, Nullable Type, Partial Class y muchos más. En el 2008, C# entra ahora con C# 3.0 y con la nueva versión de nuestro querido Visual Studio. Allí llegaron nuevas novedades, como lo son C# 3.0. Llegó en el año 2008 con la nueva versión de nuestro querido Visual Studio. Allí llegaron novedades tales como Extension Method, Expression Tree, Anonymous Type, Link y otros más. El C# 4.0 llegó en el Visual Studio 2010. Allí sus principales características son late binding, name arguments, optional parameters, etc. En el 2012, la versión de Visual Studio 2012 viene con la versión C# 5.0. Esta versión del Visual Studio fue rápidamente sustituida por la versión Visual Studio 2013. Como vemos, C# ha evolucionado de una forma muy rápida y en cada versión se han agregado características nuevas. Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por ver el video. Les envío un abrazo y para mí es un gusto acompañarlos esta semana.